Bueno, bienvenidos a una nueva jornada acá en Aquí Les Explico, el nuevo podcast del Baquedano. Hoy día decidimos elegir un tema que surgió porque subí un meme el otro día que era de ese típico meme que sale Frédéric Bastiat diciendo todos quieren vivir a expensas del Estado, olvidan que el Estado quiere vivir, o sea, vive a expensas de todos. Un amigo me contesta y dice, no, pero estáis confundiendo el Estado con el gobierno. Y yo como, compadre, wait just a minute. Así que vamos a hablar ahora de qué es el Estado, de dónde se origina, las acepciones filosóficas, etcétera, etcétera. Así que, ¿quién quiere partir hablando del Estado? Presente, dale tú. Sí, bueno, gracias. De algo Matías. Inteligente, bueno. Gracias, Matías. Sí, bueno, a mí me gusta el tema de las etimologías, creo que siempre es importante ir a ellas para introducir los temas. Y tenemos que la palabra Estado se origina o viene del latín status, y ese status venía del verbo stare, que significaba estar ahí o estar parado, entonces el concepto empieza a evolucionar de cierta manera y quedó siendo como algo que se para en cierto lugar, algo que queda parado en cierto lugar. Y yo, en mi caso al menos, me puse a reflexionar al respecto, y lo que se me ocurre respecto de la palabra Estado y el de estar ahí, algo que se levanta ahí, en razón con el hombre o en relación con el hombre, es que ese algo que se para ahí tiene relación o guarda relación con algo que pertenece a la naturaleza del hombre. Y esta cosa que pertenece a la naturaleza del hombre es que el hombre es un ser político, según dice Aristóteles. Entonces el hombre está llamado naturalmente a asociarse. Y el producto de esa asociación es cierta estructura, es cierto orden, es cierta forma de configurar esa asociación. Eso es lo que parecería levantarse ahí. Claro, pero el estatus y Estado tienen significados distintos. O sea, en la actualidad. Es que ahí es donde yo creo que para introducir lo que vamos a decir o nuestro tema, es que tenemos que distinguir entre el estado, por ejemplo, del agua, en gaseoso, líquido, sólido, el estado actual del arte, por ejemplo, y el estado desde el punto de vista de la politología, que creo que es donde lo estamos abordando en este sentido. Claro, exactamente. O sea, para mí no es gramática, perdón, no es gramática, no estamos hablando del participio pasado del verbo estar, estado. No, por supuesto, pero para mí lo importante es encontrar la primera definición que se me viene a la cabeza, que es la típica que citan todos, que el Estado es al final un ente compuesto por personas que ostentan el monopolio de la violencia física. Ya. Esa es la de Weber. Sí, la Max Weber. Y yo no la comparto, porque el monopolio de la violencia física, que eso le da legitimidad, ahí es donde tengo mi... Y él habla de violencia legítima. Claro, violencia legítima. O sea, eso, quizás me confundí quizás con el concepto. El monopolio del uso de la fuerza, eso es lo que dije. Eso es lo que debiese ser, pero Weber efectivamente habla de la violencia legítima, que es algo que, según lo que hablamos en el primer episodio, no es posible. Claro. La violencia siempre es ilegítima desde nuestra perspectiva. No sé si están de acuerdo con eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero aquí creo que lo importante es entender que el concepto de Estado es tan ambiguo, es tan difuso, que no se puede entender sin su determinado contexto. En toda época, antigua, clásica, medieval, moderna, fue cambiando. Era distinto, se componía de elementos diferentes. Lo común quizá era que había una agrupación de gente. Y territorialidad, exacto. Pero lo que iba cambiando es la razón o el origen del poder de la autoridad. Es que ahí es donde yo creo que entra el otro concepto que ni aún aquellos expertos, filósofos del área, lo han logrado definir bien, que es el Estado, que es el gobierno y que es la nación. Los tres participan, los tres tienen una simbiosis entre ellos. Claro, pero es distinto porque para mí el Estado sigue siendo una cuestión que comprende al gobierno, ya, a la burocracia, y al final es eso, que tiene el monopolio de la fuerza. O sea, para ti el Estado es el gobierno. Sí, o sea, porque nosotros no somos parte del Estado. Mi amigo me discutía, sí, somos todos parte del Estado. Yo no soy parte del Estado. Es que hay un punto importante. Yo creo que en la historia se produjo una decisión entre esas dos cosas. Yo, si recuerdo la época, no si recuerdo, pero si vuelvo a la época griega, ¿cómo no hubiese gustado existir en esa época? Claro, bajo el formato de las polis, de la ciudad de Estado, se exigía, o al menos
existía una participación vinculante del ciudadano. Es lo que se parece hoy en día a lo que sería una democracia directa. Es verdad, pero los griegos también distinguían entre la vía privada y la vía pública. Sí. Ahora, tenían una democracia censitaria, pero era más directa en el sentido de que el ciudadano era parte del Estado, era parte del gobierno, tenía una De participación una directa en comunidad ello. política, también de una nación, de una tribu. Sí, sí, sí. Por eso que los tres conceptos se relacionan bastante entre sí, pero hay pequeñas y bastante difusas diferencias. Una nación yo la aprecio más desde un punto de vista cultural, Claro. pero no necesariamente bajo el sistema de gobierno, que para mí es más la administración de ese Estado, de esa nación, y la ejecución de los proyectos de esa nación. Claro, pero en ese sentido sigue siendo el Estado, el gobierno y la burocracia, y nosotros, porque al final tú vayas a cualquier parte de la historia en el pasado y siempre vas a encontrar que la participación de la gente en política quizás era más directa, pero siempre la gente era de cierta forma ajena al gran gobierno, por así decirlo. O sea, en Roma tenía ahí el Senado, ¿ya? Y los comicios. El comicio es al final la asamblea del pueblo donde la gente va a votar, ¿ya? Eso no te hace parte del gobierno, participar participar casualmente en el gobierno. No, porque ahí era de algún modo representativo. Era indirecto. Claro, el comicio participaba a través del tribuno de la plebe, que era elegido de parte del pueblo. Claro, pero se elegían más cosas, o sea, se votaban leyes, habían ciertas cosas ahí, pero al final... Pues se votaban leyes. Uh-huh. Entonces tenía una mayor participación en el gobierno. Sí, pero no era parte de la burocracia, a eso me refiero. Claro, es que yo creo que yo relaciono al Estado con el burócrata y con el político. Ahí yo creo que estamos incorporando un cuarto concepto de los tres que yo había planteado, Estado, nación y gobierno. Yo creo que ahí es donde se hace la distinción, porque al menos hoy dentro del gobierno lo que priman son burócratas. Exacto, que son funcionarios. Políticos de carrera, sí, que no necesariamente son los más aptos, los más capaces, y que no necesariamente representan la voluntad de la gente, de la nación. Sí, totalmente. Ya, pero para mí eso es el Estado, y por eso yo, desde mi postura, creo que el Estado es lo más chico posible, porque al final tiende a corromperse, y siempre pasa así. Pero es que el punto es que tiene que ser más chico en virtud de la versión del Estado que vemos hoy día, que son puros funcionarios. Pero el punto es que si hubiera mayor participación vinculante y los ciudadanos quizás pudieran ser parte de ese Estado, quizás la corrupción no se daría de igual manera. O sea, yo encuentro que... Es que quizás, mira, yo creo que ahí tenía el tema de, por ejemplo, darle más autonomía a las municipalidades, por ejemplo. Ya, que la gente decía las cosas más directamente en las cosas micro de su comuna, quizás en el campo. Ahí la gente no estaba pasando a ser integrante del sistema público, sino que tiene más escrutinio sobre las decisiones que se toman respecto a sus cosas. Es más vinculante. Es más Sí, vinculante. sí. Pero eso no hace que la gente sea parte del Estado. No. De ese microestado podríamos decir que sí. Si No. lo consideramos como a nivel comunidad, a nivel comunal. Y no lo hace tampoco que la gente sea más corrupta que los políticos que tenemos actualmente. Uh-huh. Claro, o sea, siempre hay corrupción, existe la corrupción en todos los seres humanos. O sea, de ahí a... Ahí, bueno, tengo que pensar un poco el punto. Sí, pero yo entiendo a lo que hay con este tema del burócrata y que no somos parte del Estado. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué hace que sea justo el cobrar y pagar impuestos? Es el principio de legalidad, es porque los impuestos están establecidos en la ley y la ley se supone que representa la voluntad de la gente, se supone. Ahora la ley la hacen los burócratas. Ajá. ¿Qué les sirve a ellos burócratas y mismos? políticos. Burócratas y políticos, la misma sí, casta. sí, es una misma casta. Entonces, dale. Es que para mí, no sé si me doy a entender bien, pero creo que el Estado es al tener el monopolio de la fuerza legítima, fácilmente puede corromperse. De hecho, la mayoría... Y yo veo al Estado como un ente que somete al individuo en cierta... O sea, uno sacrifica un poco de libertad al final, y por eso tenéis los impuestos, que al final
si es que lo miráis, si tenéis una sociedad que tiene un 100% de impuestos, eso es una sociedad, un Estado que esclaviza a la gente. Esclaviza a la gente, Claro, y la tiene entonces, trabajando para entonces yo creo que el Estado, de cierta forma, es un ente que fácilmente se puede convertir en un ente tiránico. Sí, fácilmente. Y Cierto. Sobre que todo tiene, cuando el ciudadano no participa. y claro, pero nosotros estamos sometidos al Estado, básicamente. O sea, ¿Sí? tú llegáis y tiráis, hacís pipí en la vereda, por ejemplo, frente a carabineros, y te van a llevar detenido porque no se puede. O sea, es que estáis sometidos a las leyes. Sí, estáis del sometidos Estado, a las leyes, reglas. a las reglas que impone el Estado. Pero, claro. pero yo no entendería a priori ese sometidos como algo necesariamente negativo. O sea, por ejemplo, en el modelo del Leviatán de Hobbes, lo que él suscita es que es el hombre en virtud del miedo respecto de que si nadie lo gobierna, si no hay nadie que los tutele, entre ellos se van a terminar matando unos y otros por el individualismo excesivo y el egoísmo. El individualismo lleva al egoísmo y yo velo por mis propios intereses y por ende si quiero sobrevivir y me tengo que pelear por el mismo plátano de la palmera, a ti te voy a matar. Sí, pero Y eso me da miedo y no, necesito que alguien me tutele. Por eso, para ser más civilizados, es que tenemos un Estado. Exactamente. Sí, pero ahí está otro tema. Porque al final lo que propone, o sea, porque ahí, cuando hay mucho Estado, al final se torna un Estado paternalista, entonces le quita responsabilidad a la gente. Y la gente puede, o sea, no es capaz de mejorarse a sí misma. No, queda sometida. Sí, es como un niño que malcriado, ese weón no va a hacer una buena contribución, va a tener trabas, le va a costar salir adelante en la vida. Tampoco le va a interesar contribuir. Claro. O sea, al final yo creo que podría haber cierta correlación entre que debido al proceso histórico de desvinculación entre la gente y el Estado, ser dos cosas distintas y uno arriba del otro, también se empezó a perder el sentido de la responsabilidad y de la vinculación política. Hoy en día el desinterés por la política es gigantesco. ¿Qué es lo que gana en todas las elecciones? La abstención. Sí. Nadie quiere hacer nada. No la abstinencia, porque no. esa es la que perdió hace rato en Chile. ¿Eh? Pero claro, la desvinculación de la gente respecto a la política en este mundo materialista donde gente de derecha y gente de izquierda es extremadamente materialista, se preocupa del bienestar material y se olvida de la política. Y dicen, bueno, salga quien salga, yo tengo que trabajar igual. Y son todos iguales, además todos roban. Todo. Yo creo que ahí estamos un poco en otro tema, y esto es como las causas de la situación actual, que yo lo veo más por un lado de que el marxismo, siendo materialista, y las ideas neomarxistas que están permeando toda la sociedad actual, crean una sociedad que tiende a valorar más lo material que lo moral, lo espiritual. Entonces, y como la derecha inservible que habíamos tenido en los últimos 30 años, no pudo defender al final la mejora de ti mismo como individuo, no en lo material, sino que en contribuir a la comunidad a partir de tu propia iniciativa, no a través de un ente exterior que es el Estado. Sentir el llamado, esa vocación política. Yo creo que hay un tema materialista ahí. O sea, yo creo que ahí tiene el origen el materialismo y por eso tenemos el problema individualista que tenemos en la actualidad. Y que es cultural, que se nos metió a través de la educación. Claro, un tema de que la cultura tradicional nuestra, la cultura occidental fue virada, fue cambiada por una neocultura. Una se subvirtió prácticamente. Sí, se suplantó la cultura normal por una cultura neomarxista que viene de antes, desde la independencia. Porque la independencia se hace siguiendo más o menos los ideales de la Revolución Francesa, con un tinte americano, pero es así, se cortó el vínculo. Chile es un país huérfano de padres. Definitivamente. Cierto. Eso es algo que tenemos pero que tratar. Pero eso es otro tema, nos alejamos un poco del tema del Estado. Nos alejamos un poco del tema del Estado. Pero yo me quedo con algo que tú estás diciendo. Y bueno, que lo decía desde la otra vereda Mussolini, un socialista declarado en su testamento 5 días antes de morir. Yo fui y soy socialista. Testamento de Mussolini. ¿Qué cosa? Nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Todo es el Estado. Y ese totalitarismo que nos quiere absorber y que te va limitando cada vez más la libertad de las personas, el potencial individual y de colaboración voluntaria de las personas. Claro. Que es el impuesto, que la palabra lo dice, te lo impongo, no se discute entre esa casta política, pero el ciudadano no discute cuáles van a ser las tasas impositivas. Y al final, ¿cuánta plata de lo que tú produjiste, de lo que tú trabajaste, se la va a llevar el Estado? Supuestamente para acción social, salud, educación, transporte. Para paternalismo. Pero de cada 10 pesos, ¿cuántos se pierden en el camino en burócratas, en sueldos, en apitutados?
Claro, 4 de cada 10, es 5 es un ente tiránico. es un ente tiránico. Yo aquí hago el paralelo con el mundo antiguo, porque tú veis como no se usa tanto, yo he leído Eso quería que hiciera, que te fuera ya de historia. ya, Gracias, Matías. no se usa tanto, no se usa tanto el concepto de Estado en la fuente antigua, que suelo leer. No se Te usa puedo tanto. contar una anécdota pequeñísima de 5 Sí, vale. segundos, que por ejemplo ya Platón en sus libros sobre política ya describía una suerte de estado ideal, pero el que propone la palabra, la formulación, es Maquiavelo, en Sí. El Príncipe, y él usa la formulación italiana de stato, que venía de status, Claro, de latín. Claro, pero al final el Estado como que tú vais viendo que no se usa tanto el concepto porque es más abstracto, es más etéreo, ya se refiere a otra cosa. Por Es eso muy ambiguo. Se usa tan mal en los medios grandes de Claro. comunicación, se confunde con gobierno. Pero tú caché que, bueno, la relación entre el Estado y los impuestos es brutal. En Roma, desde su fundación, estoy leyendo a Tito Livio ahora, creo que lo conté en el podcast pasado, Ah, mira tú, 200 años, desde la fundación de Roma, o 300 años, se cobró el primer impuesto a los ciudadanos romanos. Antes se cobraba impuesto a los pueblos sometidos. Ah, buen punto. 200 o 300 años. ¿Por qué? Porque el impuesto es parte del sometimiento. O sea, ellos lo acordaron, O sea, es algo que se impone. Po. es algo que Exacto. se impone. Y se imponía siempre, generalmente, a los pueblos conquistados el impuesto. Claro. ¿Ya? Cuando un pueblo perdía su libertad, Era un ahí castigo. era un castigo y ellos tenían que contribuir al pueblo conquistador. Ajá. Muchachos, quiero hacer dos pequeños comentarios. Crescente. Qué maquiavélico el ejemplo que nos acabas de decir. Literalmente. Y Brutal. Matías, me dejas con más preguntas que respuestas. Estoy fascinado con esta conversación. Yo tengo compromisos previos, me atrapa el tiempo y lamentablemente me tengo que despedir. Ha sido un verdadero placer, como siempre. Pero, ¿qué pregunta me dejas? Si los romanos le cobraban impuestos a los pueblos sometidos, ¿quién es el pueblo sometido hoy? Nosotros. Yo, a mí, La gente, la gente. Ahí lo dejo. Ha Ya, sido un placer. Oye, Grande, hasta luego, Paolo. Paolo. Nos vemos más tarde. Bueno, y en otro episodio para ustedes, los que están viendo. Así que, oye, pero es muy interesante, porque cuando uno va viendo la historia, siempre el impuesto es cobrado, no porque al final los romanos eran el pueblo que sometió a los otros pueblos, Exacto. entonces ellos se beneficiaban. Y Pueblo hegemónico, por así claro. decirlo. Y bueno, el tamaño del Estado en Roma terminó cayendo en parte por muchos factores que se pueden también aterrizar al mundo moderno, que es una crisis moral, una crisis espiritual de la religión romana, y también un tema de que el Estado romano era una burocracia gigantesca. Ajá. Y también el tratar de planificar la economía. O sea, guarda relación directa con la planificación de la economía. Sí, o sea, Diocleciano empezó con el control de precios, o sea, se trataba de acercar antes, pero Diocleciano va con el control de precios y dejó la escoba. Sus colusiones de una. Sí. No, dejó la escoba, trataron de planificar, ya hacían un monopolio estatal acá, no sé, era un caos. Y eso ya pasaba en Roma. Sí, bueno, y se ha tratado de hacer desde que el mundo es mundo, desde que existe la civilización. Exactamente. Bueno, no sé, yo quiero empezar a hacer ciertas conclusiones, ciertos punteos. Pienso que hemos hablado hartas cosas, El Estado, yo creo, es un tema demasiado amplio. Es que ahí, a eso quería llegar, y no es solo amplio. La consecuencia de que sea amplio es que es ambiguo. Siento que hemos estado conversando mucho, ha estado muy entretenida la conversación, pero no sé si está más claro el tema. O sea, para mí sigue siendo un ente entre burócratas y políticos que ostenta el monopolio de la fuerza. De las fuerzas legítimas. De la fuerza legítima. Claro. O sea, eso es un estado ideal, ¿cachai? Exacto. Porque, no sé, porque yo voy a hacer pipí en la calle y me lleven preso, para mí es algo violento. Sí. No, pero bueno, sí. Igual, hasta a mí cierto me punto, gusta, sí. bueno, pero se entiende a lo que voy. Sí. Bueno, no sé, yo creo que se puede seguir profundizando, faltan cosas por tocar. En ese sentido, ¿no te parecería y no les parecería a todos que hiciéramos una segunda parte, por ejemplo? Ya que es un tema tan amplio, tan grande. Yo encantado, aparte que Paolo se fue, yo creo que tenía harto que aportar, pero... Efectivamente. Pero no sé cómo estamos de tiempo, yo creo que seguiría hablando, bueno, vamos a seguir hablando cuando se corte esto, pero vamos a hablar cosas que usted no pueden escuchar. A mí me pasa que como yo quiero seguir hablando, pero no podemos por razones externas, quiero proponer una segunda parte. Me quedé cojo, no es suficiente. De una segunda parte, yo creo que aterricemos, y vamos, Estado impuesto, Estado y nación, y Estado y otra cosa. O sea, quizás empezar a abarcarlo más en su noción moderna.
olvidarnos quizás de la historia clásica y de la evolución. Esto Claro, no se que- entiende hoy día. Sí, porque la historia clásica sirve para dar ejemplos porque al final todo, el ser humano es más simple de lo que uno tiende a pensar. Se complejizan al final los conceptos. Yo creo que volviendo al pasado uno aprende mucho. Efectivamente. Pero sigamos hablando de la segunda parte, ¿te parece? Por supuesto. Sí. Bueno, en ese sentido, ya que nos quedamos sin tiempo, nos queremos despedir. Para Matías y para mí ha sido un placer tener esta conversación y poder servirles de ayuda y orientación en todos los temas. No olviden suscribirse a la cuenta, al canal El Baqueano en YouTube, a dejarnos su like y por Sí. supuesto... Si tienen alguna duda, no comenten en el video porque nosotros estamos ahí viendo los comentarios y respondemos, así que sobre todo Crescente. Así que eso, ha sido grato verlos de nuevo y hasta la vista. Les deseamos un gran fin de semana y grandes elecciones. Vayan a votar, no sean irresponsables. Adiós.